La secretaria de mi esposo me miró de arriba a abajo en la fiesta de la oficina y dijo: «Con razón trabaja hasta tarde tan seguido, para evitar volver a casa». Sonreí con dulzura y le hice una pregunta muy simple, muy bajito. Su expresión de confianza se rompió inmediatamente como el cristal y me evitó el resto de la noche, escondiéndose en los rincones y yéndose temprano sin despedirse. Miré a Elizabeth con una sonrisa. No una sonrisa amplia, solo lo suficiente para mostrar los dientes, el tipo de sonrisa que podría significar cualquier cosa. «Eso es gracioso», dije, manteniendo mi voz agradable. «Estaba pensando en lo mucho que Ryan debe confiar en ti». Ella parpadeó, con su copa de champán deteniéndose a medio camino de sus labios. «¿Qué?» «Con todas esas noches hasta tarde, todo ese acceso». Di un paso más cerca, sin dejar de sonreír. Las otras esposas fingían mirar sus teléfonos ahora, pero sentía que estaban escuchando. «Debe ser agradable que alguien crea en ti de forma tan completa, incluso después de los errores». El rostro de Elizabeth hizo algo complicado. Su mueca de suficiencia flaqueó. «No sé de qué estás hablando», dijo, pero su voz había cambiado, menos audaz por el champán, más incierta. Me acerqué lo suficiente para que solo ella pudiera oírme, lo suficiente para oler su perfume caro y el vino en su aliento. «¿Sabe Ryan lo del 12 de octubre?» Pregunté en voz baja. Porque me pregunto si los socios principales saben que has estado accediendo a sus archivos confidenciales de acuerdos desde su computadora fuera del horario laboral. El color desapareció de su rostro como si alguien hubiera quitado un tapón. Su copa de champán tembló visiblemente en su mano. «No lo he hecho», empezó a decir, pero yo seguí sonriendo. «Que tengas una noche maravillosa, Elizabeth», dije de nuevo a todo volumen. Luego me alejé, dirigiéndome hacia la barra como si acabara de comentar algo sobre el clima. Mis manos temblaban cuando pedí un gin tonic. Había estado planeando ese momento durante 3 días, desde que Rachel me envió el informe completo, pero planear algo y hacerlo realidad son cosas distintas. Sentía la mirada de Elizabeth en mi espalda. No me di la vuelta. El barman me entregó mi bebida y tomé un sorbo largo, tratando de parecer casual, tratando de parecer una mujer que no acababa de detonar una bomba en medio de la fiesta de Navidad de la oficina de su marido. Todo empezó hace 6 meses. Fue entonces cuando noté por primera vez que el patrón de Ryan cambiaba. Llevábamos 9 años casados, 12 juntos. Conocía sus ritmos como conoces tu propia casa en la oscuridad, donde están los muebles, qué tablas del suelo crujen. Era un abogado corporativo en Mitchell & Harrison, una de esas firmas medianas a las que les va lo suficientemente bien como para que todos conduzcan coches bonitos, pero no tanto como para salir en las noticias. Trabajaba duro, siempre lo había hecho. Las noches hasta tarde eran normales. Pero hace 6 meses, las noches de trabajo cambiaron de sabor. Antes, llegaba a casa cansado y distante, oliendo a café y tóner de impresora. Calentaba lo que yo le hubiera dejado, comía de pie en el mostrador de la cocina, tal vez me contaba sobre una declaración o un cliente difícil, luego se duchaba y se dormía en minutos. Después, empezó a llegar cansado pero acelerado. Se duchaba primero, inmediatamente. Apenas probaba la comida. Estaba constantemente con el teléfono, enviando mensajes, con una expresión en su rostro que yo no podía descifrar. Y empezó a trabajar hasta tarde los miércoles, algo que nunca había hecho porque el miércoles era cuando los socios jugaban al golf y la oficina estaba tranquila. No soy tonta. Sé lo que suelen significar esas señales. Así que hice lo que se supone que debes hacer, revisé las tarjetas de crédito. Encontré cargos de hotel en el Marriott del centro, 3 de ellos, todos los miércoles por la tarde en un lapso de 6 semanas. Los cargos se detuvieron después de eso, pero para entonces, yo ya había empezado a investigar. Contraté a Rachel un martes por la mañana en octubre, sentada en su pequeña oficina encima de una agencia de fianzas en un centro comercial a 40 minutos de mi casa. Se veía exactamente igual que en la universidad, solo que con mejor ropa y anteojos para leer. ¿Crees que te engaña?, dijo Rachel. No era una pregunta.
Creo que algo anda mal, dije. Solo que no sé qué. Ella asintió y tomó notas en un bloc legal amarillo. ¿Cómo se llama ella? La secretaria, Elizabeth Thornton. Lleva 3 años en la firma. Es su secretaria, pero también hace trabajo de asistente legal. Ella es. Vacilé. Es muy buena en su trabajo. Suelen serlo, dijo Rachel. No estaba siendo cruel, solo objetiva. Necesitaré 2 semanas, tal vez 3. Empezaré con lo básico: vigilancia, verificación de antecedentes, redes sociales. Veremos qué sale. Lo que salió fue extraño. Rachel me llamó un miércoles por la tarde, a las 2 semanas y media de iniciada la investigación. Yo estaba en Target, mirando cojines y tratando de recordar por qué había ido. Tu marido no tiene una aventura, dijo Rachel sin preámbulos. Al menos no una física. Lo seguí en 4 sesiones nocturnas diferentes. 3 veces se reunió con Elizabeth en la oficina fuera del horario laboral. Una vez se reunieron en una cafetería. En cada reunión, hablaron intensamente durante 1 o 2 horas. Sin contacto físico, sin habitaciones de hotel, solo hablar. ¿De qué hablaban? Eso no te lo puedo decir. Pero aquí está lo interesante: investigué a fondo los antecedentes de Elizabeth Thornton y saltó algo. Tuvo un arresto por conducir ebria, DUI, el 12 de octubre. Chocó contra un coche aparcado al salir de un bar en Riverside. Su nivel de alcohol en sangre era de 12 y 12. Debería haber sido un caso cerrado para la fiscalía. Debería haberlo sido. Los cargos desaparecieron. No fueron retirados, desaparecieron. El registro del arresto fue sellado. Todo se esfumó de la base de datos pública en 72 horas. Eso requiere una intervención legal seria, Catherine. El tipo de intervención que una firma de abogados mediana podría proporcionar si estuviera muy motivada. Me quedé en el pasillo de Target, sosteniendo un cojín gris con el teléfono pegado a la oreja. ¿Por qué la firma encubriría su arresto? Esa es la pregunta, ¿no? Dijo Rachel. Indagué un poco más, le pedí un favor a un amigo en una firma rival. Elizabeth tiene acceso a cosas que la mayoría de las secretarias no tienen: archivos de clientes, documentos de acuerdos, comunicaciones de los socios. Tu marido comparte su contraseña de la computadora con ella para que pueda gestionar cosas cuando él está en el tribunal. Eso es normal, dije. Las secretarias necesitan acceso. Claro, pero aquí está lo que no es normal. Ha habido rumores en esa firma durante unos 6 meses. Nada concreto, nada que se pudiera llevar al colegio de abogados, pero sí rumores sobre irregularidades en la facturación de un caso importante. Horas que no cuadran, trabajo que supuestamente se hizo pero que tal vez no fue así. El tipo de cosas que podrían hundir la carrera de un asociado de nivel medio si alguien mirara de cerca. Se me secó la boca. Ryan. No puedo probar nada, dijo Rachel. Pero la cronología coincide. El arresto de Elizabeth ocurre en octubre. La firma lo hace desaparecer. Tu marido empieza a trabajar hasta tarde con ella constantemente, casi al mismo tiempo. Y están esos cargos de hotel de antes. ¿Qué pasa con los cargos de hotel? No eran por aventuras, Catherine. Crucé las fechas con los registros judiciales. Esos eran días en los que se suponía que tu marido estaba en declaraciones fuera de la ciudad, pero las declaraciones eran locales. Le estaba facturando al cliente gastos de viaje que no ocurrieron. Me senté en el suelo de Target, allí mismo, en la sección de artículos para el hogar. Una mujer con un carrito lleno de adornos navideños me miró con preocupación y siguió caminando. Así que ambos están en problemas, dije lentamente. Elizabeth sabe que Ryan falsificó la facturación. Ryan ayudó a Elizabeth a encubrir su arresto. Están atrapados el uno con el otro. Esa es mi interpretación, dijo Rachel. Destrucción mutua asegurada. Ella guarda silencio sobre el fraude de él. Él la mantiene empleada y la protege de las consecuencias del arresto. Pero Catherine, aquí está el detalle.
Si Elizabeth ha estado accediendo a archivos confidenciales desde su computadora y alguien se entera, eso es un nivel de problema totalmente distinto. Eso es una violación de la confidencialidad del cliente. Eso es motivo de inhabilitación para todos los involucrados. ¿Tiene ella acceso a archivos confidenciales? No puedo probar que realmente haya accedido a nada, dijo Rachel. Pero tiene su contraseña. Está allí fuera del horario laboral. Y una secretaria con un secreto tan grande. O juega completamente sobre seguro o se está aprovechando. Yo apuesto por lo segundo. Eso fue hace 3 semanas. Desde entonces, había estado observando, esperando, tratando de averiguar qué hacer con una información que se sentía como sostener una granada activada. Ryan no sabía que yo sabía nada. Llegaba tarde los miércoles. Estaba distraído, irritable, siempre pegado al teléfono. Ya casi no hablábamos. No habíamos tenido intimidad en 2 meses. Cuando intentaba preguntarle qué le pasaba, decía que estaba estresado por el trabajo y que yo debería ser más comprensiva. Por la noche, acostada a su lado en la oscuridad, pensaba en confrontarlo en privado. ¿Pero qué lograría eso? Lo negaría todo, o confesaría y me suplicaría que guardara silencio, o de alguna manera me echaría la culpa a mí por no confiar en él. El problema no desaparecería. Elizabeth seguiría allí, trabajando hasta tarde con él, teniendo poder sobre ambos. Si iba a hacer esto, tenía que hacerlo bien. La fiesta de Navidad era perfecta, lo suficientemente pública como para que Elizabeth no pudiera montar una escena, pero lo suficientemente íntima como para que las personas adecuadas se dieran cuenta. Los socios principales estarían allí, los colegas de Ryan, todos los que importaban. Solo necesitaba el momento adecuado. Y entonces Elizabeth me lo sirvió en bandeja de plata al insultarme frente a testigos. Me quedé en la barra durante 10 minutos, terminando mi gin tonic. Desde donde estaba, podía ver a Elizabeth al otro lado del salón. Se había alejado del grupo de esposas de los asociados. Estaba sola ahora, con su copa de champán vacía y el rostro pálido. No dejaba de mirar hacia Ryan, que seguía hablando con su socio director, ajeno a todo. Bien. Que sufra. Jennifer, una de las otras esposas, apareció a mi lado. Estaba casada con Brian, uno de los colegas de Ryan. Habíamos cumplido con la rutina de charlas cortas y educadas en estos eventos durante años sin llegar a ser amigas de verdad. ¿Estás bien?, preguntó Jennifer en voz baja. Eso fue. Elizabeth no debió decir eso. Estoy bien, dije sonriendo. Solo necesitaba un trago. Ella ha estado bebiendo mucho esta noche, dijo Jennifer, mirando hacia Elizabeth. Más de lo habitual. Creo que las fiestas la estresan. Debe ser difícil, dije, ser indispensable para tanta gente. Jennifer me lanzó una mirada extraña, como si no estuviera segura de si estaba siendo sincera o sarcástica. Trabaja muy duro. Brian dice que Ryan estaría perdido sin ella. Estoy segura de que lo estaría. Anunciaron la cena. Luego todos empezaron a moverse hacia las mesas, buscando sus asientos asignados. La firma organizaba la fiesta de Navidad correctamente, cena formal, mesas asignadas mezclando socios con asociados, y esposas colocadas estratégicamente para facilitar la conversación. Yo había estado en 7 de estas. Conocía el procedimiento. Ryan apareció a mi lado mientras nos dirigíamos a nuestra mesa. ¿Te estás divirtiendo?, preguntó. Su tono era neutral, pero había tensión en su mandíbula. Una fiesta maravillosa, dije. El hotel hizo un trabajo precioso con las decoraciones. ¿Qué le dijiste a Elizabeth?, preguntó con voz baja. Le hice un cumplido. ¿Por qué? Se ve alterada. Ah, ¿sí? Miré hacia el salón. Elizabeth estaba en su mesa, sentada muy quieta, mirando a la nada. Tal vez el champán no le está sentando bien. La mano de Ryan encontró mi codo, apretando un poco más de lo debido. Catherine, ¿qué le dijiste? Dejé de caminar y lo miré directamente.
Ella me insultó, Ryan. Hizo una broma sobre que evitabas venir a casa delante de otras personas. Simplemente le recordé que la confianza es importante en una relación profesional. Su rostro pasó por varias expresiones muy rápido, confusión, luego comprensión, luego algo que podría haber sido miedo. Hablaremos de esto en casa, dijo. Ciertamente lo haremos, asentí. Nuestra mesa estaba cerca del frente del salón. Ryan y yo estábamos sentados con uno de los socios principales, Thomas Mitchell, el socio principal de la firma, y su esposa, Margaret. También estaban en la mesa dos asociados junior que no conocía bien y sus esposas. Todos eran amables, sonreían, cumpliendo con el ritual de alegría navideña de la firma. Elizabeth estaba a 3 mesas de distancia. Podía verla si ladeaba un poco la cabeza. No estaba comiendo. Ahora bebía agua, nada de champán. Cada pocos minutos sacaba su teléfono, lo miraba y lo volvía a guardar. «Catherine, ¿cómo has estado?», preguntó Margaret Mitchell. Estaba en sus 60, elegante, con perlas. «No te hemos visto en los eventos de la firma últimamente». «Ocupada con el trabajo», dije. Yo enseñaba inglés en una escuela secundaria, lo que siempre parecía sorprender a la gente en estos eventos, como si esperaran que todas las esposas fueran amas de casa o decoradoras de interiores. El final del semestre siempre es caótico. «No sé cómo lo haces», dijo Margaret. «Enseñar a adolescentes. Debe ser agotador». «Tiene sus desafíos», acepté. «Pero al menos los adolescentes suelen ser honestos sobre lo que piensan. Incluso cuando mienten, te das cuenta». El vaso de agua de Ryan chocó contra su plato. Un sonido pequeño, pero sentí que se sobresaltó. Thomas Mitchell se lanzó a contar una historia sobre un caso que la firma acababa de ganar, una disputa corporativa que les reportó un acuerdo enorme. Todos escuchaban, asentían y reían en los momentos adecuados. Yo jugueteé con mi salmón. Al otro lado del salón, el teléfono de Elizabeth vibró. Ella lo miró y su rostro se puso aún más pálido. Ryan se disculpó para ir al baño. En cuanto se fue, Thomas Mitchell se inclinó hacia mí con una sonrisa conspiradora. «Ryan está haciendo un trabajo excelente últimamente», dijo. «Realmente excelente. Estamos muy contentos con sus facturaciones de este año». «Eso es maravilloso», dije. Mi sonrisa se sentía como una máscara pintada. Él dedica las horas necesarias. Eso es lo que separa a los buenos asociados de los grandes. Dedicación. Ciertamente trabaja mucho hasta tarde, dije a la ligera. Vaya que sí. Es un hombre afortunado por tener una esposa que entiende las exigencias de la profesión. Me pregunté qué diría Thomas Mitchell si supiera que esas horas facturables incluían gastos de viaje fantasmas y tal. Ve trabajo que nunca se hizo. Me pregunté qué diría si supiera que su firma había encubierto un arresto de una secretaria que podría estar accediendo a archivos confidenciales de clientes. Pero solo sonreí y dije, agradezco que ame su trabajo. Ryan regresó del baño viéndose peor que cuando se había ido. Se sentó pesadamente y tomó su copa de vino. Su mano no estaba del todo firme. Llegó el postre, mousse de chocolate con salsa de frambuesa. Comí el mío lentamente, saboreándolo. Elizabeth, a 3 mesas de distancia, removía el suyo en el plato sin probar bocado. Entonces se levantó. Todos seguían comiendo y hablando, pero Elizabeth se levantó, tomó su bolso y caminó rápidamente hacia la salida del salón. No llegó a correr, pero estuvo cerca. Varias personas levantaron la vista y se dieron cuenta. Ryan definitivamente se dio cuenta. Su rostro se tensó por el pánico. «Disculpen», murmuró, levantándose. «¿A dónde vas?», pregunté. «Solo. Vuelvo enseguida». Siguió a Elizabeth fuera del salón. Conté hasta 30 y luego me disculpé también. Margaret Mitchell me dedicó una sonrisa cómplice, como si pensara que necesitaba retocarme el maquillaje o algo igual de pintoresco. El pasillo fuera del salón era tranquilo, elegante y alfombrado.
Podía oír voces que venían de la esquina, cerca del guardarropa del hotel. La voz de Ryan era baja y urgente, la de Elizabeth más alta y tensa. Caminé despacio, con mis tacones en silencio sobre la alfombra, y me detuve justo antes de la esquina donde podía oír pero no ser vista. «¿Sabe algo?», estaba diciendo Elizabeth. «No sé qué, pero lo sabe». Ryan mencionó el 12 de octubre. «¿Sabe lo del arresto?». «Eso es imposible». «Fue sellado». «Nadie sabe nada de eso excepto la firma. Excepto Thomas. Excepto a quien sea que él pagó para hacerlo desaparecer. Tal vez alguien habló. Tal vez». «Nadie habló», dijo Ryan. Pero no sonaba convencido. «Elizabeth, cálmate. Estás exagerando». «Catherine probablemente solo». Mencionó los archivos de acuerdos. Elizabeth lo interrumpió. «Dijo algo sobre que yo accedía a archivos confidenciales desde tu computadora». «¿Cómo lo sabría a menos que sepa algo?». «A menos que alguien se lo haya dicho». Un largo silencio. «¿Has estado accediendo a los archivos de acuerdos?», preguntó Ryan finalmente. Su voz se había vuelto muy baja, muy cuidadosa. «¿Qué? ¿Por qué lo haría, Elizabeth? ¿Lo has hecho?». «Necesitaba saber», dijo ella, y se le quebró la voz. «Necesitaba saber si lo que hiciste fue en el caso Peterson o en otro lugar. Necesitaba saber cuánta exposición teníamos. Así que sí, miré. Miré los archivos. Miré los registros de facturación». «Y Ryan, hay un problema». «Cielos», susurró Ryan. «El caso Peterson tiene agujeros. Grandes agujeros. Cualquiera que mire de cerca verá que algunas de esas horas facturables son inventadas. Y si miran Peterson, podrían mirar otros casos. Y si miran otros casos». «Ya lo entiendo», espetó Ryan. «Lo entiendo». «Dios, Elizabeth. No debiste acceder a esos archivos». «Eso es». ¿Entiendes qué tipo de riesgo es ese? Si alguien se entera. Estaba tratando de ayudar, dijo Elizabeth. Ahora sonaba a punto de llorar. Estaba tratando de averiguar qué tan grave era, porque sí es grave, Ryan. Si se enteran, yo también estoy acabada. Te ayudé a encubrirlo. Estaba allí cuando registraste esas horas. Mi nombre está en la documentación de respaldo. Sentí frío. Más frío del que había sentido en semanas porque esto era peor de lo que pensaba. Esto no era solo Ryan falsificando facturas y Elizabeth encubriendo un arresto. Esto era fraude activo. Esto era conspiración. Esto era que ambos estaban tan hundidos que no había una salida fácil. Necesitamos mantener la calma, dijo Ryan. Pero su voz temblaba. Tenemos que pensar. Si Catherine sabe algo, tenemos que descubrir qué sabe y cómo lo sabe. Entonces podremos. ¿Podremos qué?, demandó Elizabeth. ¿Cuál es exactamente tu plan aquí, Ryan? Porque desde donde yo estoy, tu esposa acaba de amenazarme en medio de la fiesta de Navidad de tu oficina, y no creo que estuviera bromeando. Hablaré con ella, dijo Ryan. Lo manejaré. ¿Cómo has manejado todo lo demás? Eso no es justo. Nada de esto es justo, dijo Elizabeth. Y ahora sí estaba llorando. Nada de esto es justo. Cometí un error. Un error estúpido. Y ahora toda mi carrera depende de si tu esposa decide destruirnos a ambos o no. Doblé la esquina. Ambos se quedaron petrificados. A Elizabeth se le corría el rímel. Ryan parecía a punto de vomitar. Hola, dije agradablemente. Siento interrumpir. Solo me preguntaba cuándo ibas a volver a la cena, Ryan. Están a punto de hacer el sorteo de regalos. Ryan abrió la boca, la cerró y la volvió a abrir. Catherine. Elizabeth, ¿te sientes bien? Pregunté, mirándola directamente. Pareces un poco enferma. Tal vez deberías irte a casa y descansar.
Mañana será un gran día, estoy segura. Elizabeth me miró como si yo fuera una serpiente que acababa de empezar a hablar. Creo que es una buena idea, dije, todavía amable, todavía sonriendo. Ve a casa. Descansa un poco. Todos podremos hablar más cuando todos se sientan mejor. Miró a Ryan. Me miró a mí. Nadie se movió durante un largo momento. Entonces Elizabeth tomó su abrigo del guardarropa y se fue sin decir una palabra más. Simplemente salió del hotel hacia la fría noche de diciembre. Ryan y yo nos quedamos solos en el pasillo. ¿Qué sabes? Preguntó finalmente. Todo, dije. Sé lo del caso Peterson. Sé lo de los cargos de hotel que no eran realmente gastos de viaje. Sé lo del arresto de Elizabeth y cómo la firma lo hizo desaparecer. Sé lo de los archivos a los que ella ha estado accediendo. Lo sé todo, Ryan. Su rostro se desmoronó por un momento. Parecía que iba a llorar también. ¿Qué importancia tiene, Catherine? Por favor. Esto no es. No es lo que piensas. ¿Qué es lo que pienso? Cometí errores, dijo. Estaba bajo presión. La firma espera estas horas facturables y a veces simplemente no están ahí. Y pensé que podía arreglar las cosas, solo un poco de relleno aquí y allá, nada importante. Pero luego se complicó y Elizabeth se enteró. Y luego tuvo su arresto y la ayudé porque iba a perder su trabajo y entonces ambos quedamos atrapados. Terminé, él asintió miserablemente. Esto es lo que va a pasar, dije. Mi voz era tranquila y firme. También practiqué esto. Mañana vas a ir a la oficina temprano. Vas a revisar cada uno de los archivos a los que Elizabeth accedió. Vas a averiguar exactamente qué tan grave es el daño. Luego vas a decidir si quieres confesarle la verdad a Thomas Mitchell o si quieres vivir con esto sobre tu cabeza para siempre. Catherine. No he terminado. Elizabeth va a hacer una transición silenciosa hacia una nueva oportunidad. Recibirá una buena referencia y una indemnización decente, y se irá sin armar alboroto. Y tú vas a llegar a casa todas las noches a una hora razonable de ahora en adelante. No más miércoles hasta tarde, no más reuniones misteriosas. Vas a ser tan transparente que podré ver a través de ti como si fueras de cristal. ¿Y si hago todo eso?, preguntó Ryan en voz baja, ¿entonces qué? Entonces decidiremos si vale la pena salvar este matrimonio, dije. Pero Ryan, necesito que entiendas algo. No soy la esposa indefensa a la que has estado evitando volver. Soy la persona que descubrió todo esto mientras tú y Elizabeth pensaban que estaban siendo listos. Soy la persona que lo sabe todo ahora. Así que, si alguna vez vuelves a tratarme como si fuera tonta, no haré preguntas. Simplemente haré llamadas telefónicas. Me miró como si nunca me hubiera visto antes. ¿Nos entendemos? Pregunté. Sí, susurró. Bien. Ahora, volvamos a la cena antes de que la gente empiece a preguntarse a dónde fuimos. Caminé de regreso al salón. Después de un momento, Ryan me siguió. En nuestra mesa, Margaret Mitchell preguntó si todo estaba bien. Dije que todo estaba perfecto, que Elizabeth simplemente no se sentía bien y se había ido a casa temprano. Thomas Mitchell hizo un ruido de simpatía y dijo que la gripe andaba circulando. Se hizo el sorteo de regalos. Alguien ganó una canasta de spa. Alguien más ganó un certificado de regalo para una churrasquería. Todos aplaudieron cortésmente. Ryan se sentó a mi lado, sin comer, sin hablar, con el rostro gris. Terminé mi mousse de chocolate. Estaba delicioso. Nos quedamos hasta el final de la fiesta porque irse temprano se habría visto extraño. Nos despedimos de Thomas y Margaret Mitchell, de los otros asociados y sus esposas. Todos dijeron qué noche tan encantadora había sido. En el coche de vuelta a casa, Ryan intentó hablar. Encendí la radio. Música clásica, un concierto para piano. Tarareé la melodía. Cuando llegamos a casa, subí y me quité el vestido rojo, colgándolo con cuidado en el armario. Había cumplido su propósito.
Ryan estaba en el umbral del dormitorio. ¿Podemos hablar ahora? Mañana, dije. Esta noche estoy cansada. Catherine, por favor. Mañana, Ryan. Esa noche durmió en la habitación de invitados. Yo dormí mejor de lo que lo había hecho en 6 meses. 2 días después, Elizabeth Thornton anunció que dejaba Mitch y Ann Harrison para buscar nuevas oportunidades. Su partida fue amistosa y profesional. Obtuvo una buena referencia. Envió un correo electrónico de agradecimiento a toda la oficina. Ryan empezó a llegar a casa a las 6 todas las noches como un reloj. 3 semanas después de la fiesta de Navidad, me contó que había ido a hablar con Thomas Mitchell, confesó las irregularidades en la facturación del caso Peterson, se ofreció a hacer una restitución financiera y a aceptar cualquier consecuencia que la firma considerara apropiada. Thomas Mitchell, dijo Ryan, había sido sorprendentemente comprensivo. Los errores ocurren. La presión afecta a la gente. Lo que importa es la integridad y la honestidad cuando las cosas salen mal. Ryan estaría a prueba durante 1 año, su camino hacia la sociedad se retrasaría, pero conservaría su trabajo. Le pregunté si había mencionado el acceso de Elizabeth a los archivos confidenciales. Dijo que no lo había hecho. Algunos secretos, dijo, era mejor dejarlos enterrados si no era necesario exponerlos. No discutí. Puede que el matrimonio no sobreviva a esto, pero al menos Ryan finalmente estaba siendo honesto. Al menos finalmente me trataba como a una igual en lugar de como a un obstáculo que gestionar. Rachel me llamó a la primera semana de enero. Me enteré de que Elizabeth Thornton dejó la firma. Una salida amistosa. Muy amistosa, dije. ¿Y tu marido? Llega a casa a tiempo, dice la verdad. Veremos qué pasa. Hiciste bien, Catherine, dijo Rachel. Lo jugaste a la perfección. Solo hice una pregunta, dije. La pregunta correcta en el momento adecuado es más poderosa que cualquier acusación. Rachel dijo, tú lo sabías. Por eso funcionó. Después de colgar, pensé en eso, en el poder y el conocimiento y el momento en que eliges usar ambos. En los años que pasé haciéndome más pequeña, más silenciosa, más complaciente. Ya no era pequeña. Y si Ryan quería que este matrimonio funcionara, iba a tener que aprender a vivir con una esposa que sabía cómo hacer las preguntas correctas. ¿Qué le habrías dicho tú a Elizabeth? Deja tu momento favorito de la jugada maestra de Catherine en los comentarios abajo. Si te encantó verla recuperar su dignidad, dale al botón de me gusta, y suscríbete para más historias sobre mujeres que se niegan a quedarse calladas. Tu apoyo lo significa todo.